Hermanos, bienvenidos a una entrega más de la reflexión de la palabra. Hoy martes 30 de enero del año 2023, martes cuarto del tiempo ordinario. El color litúrgico es verde, las lecturas corresponden al ciclo B. La primera lectura la tomamos del segundo libro de Samuel, capítulo 18, versículos del 9 al 10, versículo 14, versículos 24 y 25, versículos 30 en adelante, capítulo 19, versículo 3. Después de haber sido derrotado por los hombres de David, Absalón, su hijo, se dio a la fuga. Iba montado en una mula, y al meterse la mula bajo las ramas de una frondosa encina, a Absalón se le atoró la cabeza entre las ramas y se quedó colgado en el aire, y la mula siguió corriendo. Uno de los soldados lo vio y le fue a avisar a Joab: acabo de ver a Absalón colgado de una encina. Joab se acercó a donde estaba Absalón, tomó 3 flechas de la mano y se las clavó en el corazón. Mientras tanto, David estaba en Jerusalén, sentado a la puerta de la ciudad. El centinela, instalado en el mirador que estaba encima de la puerta de la muralla, levantó la vista y vio que un hombre venía corriendo solo. Le gritó al rey para avisarle. El rey le contestó: si viene solo, es señal de que trae buenas noticias. Déjalo pasar. Tú quédate ahí. El centinela lo dejó pasar y permaneció en su puesto. El hombre que venía corriendo, que era un etíope, llegó a donde estaba David y le dijo: le traigo buenas noticias a mi señor, el rey. Dios te ha hecho justicia hoy, librándote de los que se habían rebelado contra ti. El rey le preguntó: pero, ¿mi hijo Absalón está bien? Respondió el etíope: que acaben como él todos tus enemigos y todos los que se rebelen contra mi señor el rey. Entonces el rey se estremeció, subió al mirador que estaba encima de la puerta de la ciudad y rompió a llorar, diciendo: hijo mío, Absalón, hijo mío, Absalón. Ojalá hubiera muerto yo en tu lugar, Absalón, hijo mío. Le avisaron entonces a Joab que el rey estaba inconsolable por la muerte de Absalón. Por eso, aquella victoria se convirtió en día de duelo para todo el ejército, cuando se enteraron de que el rey estaba inconsolable por la muerte de su hijo. Por ello, las tropas entraron a la ciudad furtivamente, como entra avergonzado un ejército que ha huido de la batalla. En esta historia escuchamos la muerte de Absalón, hijo de David, pero también es el que lo andaba buscando para darle muerte. Podemos ver que David sigue siendo el protegido del Señor, a pesar de que el hijo, que quien lo buscaba, era de la sangre de David. ¿Qué podemos decir ante esta lectura? El Señor protege a los suyos para la misión. No importa si viene de adentro de familia o si viene de fuera, el peligro, la amenaza. El Señor protege a los suyos. Vemos que a pesar de que David rompe en llanto, rompe en ese verdadero duelo de padre, porque es su hijo el que murió, y a pesar de que su hijo lo andaba buscando para matarlo, ya leíamos el día de ayer cómo decía: si el Señor manda gritar esto, si el Señor manda que mi hijo me persiga, es porque el Señor lo mandó. Si ellos así andan es porque el Señor así lo quiere. David respeta los designios del Señor. Llora, sí, como padre,
pero no maldice, no levanta la voz, solamente llora porque es su hijo el que ha muerto. Del Evangelio lo tomamos del evangelista Marcos, capítulo 5, versículos del 21 al 43. Cuando Jesús regresó en la barca al otro lado del lago, se quedó en la orilla y allí se le reunió mucha gente. Entonces se acercaron uno de los jefes de la sinagoga, llamado Jairo. Al ver a Jesús, se echó a sus pies y le suplicaba con insistencia: mi hija está agonizando. Ven a imponerle las manos para que se cure y viva. Jesús se fue con él y mucha gente lo seguía y lo apretujaba. Entre la gente había una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía 12 años. Había sufrido mucho a manos de los médicos y había gastado en eso toda su fortuna, pero en vez de mejorar, había empeorado. Oyó hablar de Jesús. Vino y se le acercó por detrás entre la gente y le tocó el manto, pensando que, con solo tocarle el vestido, se curaría. Inmediatamente se le secó la fuente de su hemorragia y sintió que su cuerpo estaba curado. Jesús notó al instante que una fuerza curativa había salido de él. Se volvió hacia la gente y les preguntó: ¿quién ha tocado mi manto? Sus discípulos le dijeron: ¿estás viendo cómo te empuja la gente y todavía preguntas: ¿quién me ha tocado? Pero él seguía mirando alrededor para descubrir quién había sido. Entonces se acercó la mujer, asustada y temblorosa. Al comprender lo que había pasado, se postró a sus pies y le confesó la verdad. Jesús la tranquilizó, diciendo: hija, tu fe te ha curado. Vete en paz y queda sana de tu enfermedad. Todavía estaba hablando Jesús cuando unos criados llegaron de casa del jefe de la sinagoga para decirle a éste: ya se murió tu hija, ¿para qué sigues molestando al maestro? Jesús alcanzó a oír lo que hablaban y le dijo al jefe de la sinagoga: no temas, basta que tengas fe. No permitió que lo acompañaran más que Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. Al llegar a la casa del jefe de la sinagoga, vio Jesús el alboroto de la gente y oyó los llantos y los alaridos que daban. Entró y les dijo: ¿qué significa tanto llanto y alboroto? La niña no está muerta, está dormida. Y se reían de él. Entonces Jesús echó fuera a la gente y con los padres de la niña y sus acompañantes entró a donde estaba la niña. La tomó de la mano y le dijo: Talita cum, que significa: óyeme, niña, levántate. La niña, que tenía 12 años, se levantó inmediatamente y se puso a caminar. Todos se quedaron asombrados. Jesús les ordenó severamente que no lo dijeran a nadie y le mandó que le dieran de comer a la niña. Una historia que se platica por sí misma, una historia definitivamente larga, pero son dos elementos los que intervienen aquí, y es lo que le dice Jesús a Jairo, el jefe de la sinagoga: basta que tengas fe, no temas. Eso fue lo mismo que le dijo a la mujer: tu fe te ha sanado, vete, queda en paz y queda sana de tu enfermedad. ¿Cuál es el factor común que encontramos aquí? La fe, el creer. La mujer tocó a Jesús porque pensó que con el simple hecho de tocarlo podía quedar curado. Jairo fue a buscar a Jesús porque sabía que él podía curar a su hija. Y efectivamente, la cura.
a pesar de que la gente decía que estaba muerta. ¿O realmente la regresó de la muerte? Para Jesús basta que la gente tenga fe. Para Jesús no tiene problema en curar o levantar. Basta que quien te lo pida tenga fe, puesto que Jesús tiene bien puesta y bien cimentada la fe en el Padre y sabe lo que está haciendo. Basta, hermanos, que tengamos fe. La mujer quedó curada de esa enfermedad. Nosotros, ¿de qué enfermedad necesitamos ser curados? La hija del jefe de la sinagoga, Jairo, que estaba muy enferma y que esa enfermedad la llevó a la muerte, Jesús vino y con una sola orden la levantó. No importa qué tan viva, qué tan maltrecha o qué tan muerta pueda estar nuestra necesidad de Dios, nuestra fe en Dios. Basta que pongamos una pequeña pizca de creencia, una pequeña pizca de fe para que el Señor haga todo lo demás. Pongamos la fe en Jesucristo, pongamos la fe en Dios y pongamos también ante Él todos los problemas. La mujer puso su enfermedad. Jairo puso su preocupación y la enfermedad de su hija. Y los dos quedaron sanos. Los dos encontraron los que buscaban en la fe que pusieron en Jesús. Hermanos, Dios los bendiga.